por ti, oh Dios, el alma mía. Dice el verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mire la desesperación del salmista. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo? Es como que está haciendo fila, hermano. Es como que está esperando un turno. Es como que está esperando, Dios santo, es como que está esperando un llamado, hermano, pero no lo dejan entrar. Hermano, esto es impresionante. Y a nosotros que el Señor ya nos abrió un camino nuevo para que todo aquel que quiere entrar al lugar santo, al lugar santísimo, puede hacerlo cuantas veces quiera y cuando quiera. Pero en el Antiguo Testamento no era así, hermano. Así como la reina Esther dijo, no puedo presentarme delante del rey sin ser llamada. Entonces el salmista decía aquí, ¿cuándo me va a tocar el turno? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Y él hacía una comparación, amados. Yo quiero tal vez explicar un poquito estos dos versículos porque David hace una comparación con un animalito. Un ciervo es un animalito, hermano. Algunas versiones saben que le llaman el venado, un venadito. Es un ciervo, es un animalito. Él hace una comparación. En este caso, él se pone en el lugar del ciervo, del animalito, y dice, así como el ciervo brama, dice en otras versiones. Así como ese animalito. Por eso yo le decía ahorita, clamemos, hermano, clamemos por llenura. Es que tenemos que aprender estos secretos, hermano. Tenemos que aprender estos secretos de clamar, de pedir, de rogar, no solo una vez, insistentemente, hermano. Entonces dice David, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Otras versiones dice, así como el ciervo añora, así como el ciervo busca. Y esa versión, que la versión al día, dice, así como el ciervo jadeante en busca del agua. Esa palabra jadeante yo jamás la había escuchado. Tal vez sí, pero no le había puesto atención. Pero esa palabra jadear es como, es como desesperado, hermano. Es buscar como con una desesperación, hermano. Es como que se le va el aliento, es como que ya es algo desesperante. Busco las aguas, quiero agua, quiero agua. Entonces el salmista se compara y dice, así mismo, Señor, así mismo clama por ti mi alma. Entonces una necesidad, hermano, de llenarnos del agua del Señor, una necesidad de llenarnos de su agua. Entonces, hermano, el domingo quizás voy a seguir hablando de esto porque no me va a quedar chance de ver todo. Pero qué importante es que ya en el verso 2 ya dice, no dice, hermano, que el agua es otra cosa, sino que, mire, el verso 2 tal vez lo colocan ahí, hermano. Dice, mi alma tiene sed, pero no de agua. Mi alma tiene sed de Dios. Ya no de agua. Así como el ciervo brama por las aguas, así mi alma también tiene sed de Dios. Hermano, qué importante es esto. Qué importante es que descubramos nuestra necesidad por Dios, hermano, y que empecemos a buscar a Dios así como el siervo. Me gustó esa palabra, jadear, suspirar. Hermano, que haya una desesperación en nosotros por buscar a Dios, por buscar al Señor, por llenarnos de esas aguas. Entonces, pero mire, hermano, todo esto es importante que lo extendamos, lo expliquemos y que el Señor me ayude, porque realmente a veces nosotros tenemos la percepción que el estar aquí le hacemos un favor a Dios. Que el venir a la casa del Señor es como venir a cumplir con algo que tenemos que darle a Dios. Yo quiero en el nombre del Señor que cambiemos nuestra manera de pensar y que empecemos a ver este lugar como un pozo donde venimos a saciarnos de su agua,
donde venimos a llenarnos de su río. Entonces venir a este lugar desesperados, hermano, del Señor, yo quiero estar contigo y Señor, yo quiero que tú me toques, yo quiero que tú me llenes, y venir a este lugar con otra mentalidad, hermano, con otra mentalidad, como necesitados, hermano, venir a este lugar realmente ya, así como esos animalitos que llegan a las corrientes ya en sus últimas, hermano, pero con una necesidad muy grande, que todos nosotros vengamos a este lugar a llenarnos de su agua, a llenarnos de su río. Y yo le aseguro que a medida que tomemos de esas aguas, vamos a querer más de esas aguas. Vamos a querer y vamos a pedir más de esas aguas, más de esas aguas. Entonces el salmista, hermano, nos deja bien claro que hay una necesidad en nosotros. Lo que pasa que a veces, hermano, no la reconocemos, no se nos ha revelado. Por eso le decía hace poco que bueno es que nosotros pidamos que se nos revele, hermano, acerca de nosotros mismos. Ahora, miremos un poquito, hermano, ¿qué son esas aguas? ¿Qué son esas aguas? ¿Qué representa esas aguas en la palabra? Deuteronomio 32:1. Ya lo hemos leído, pero se lo voy a volver a leer. Deuteronomio 32:1 dice: cielos, presten oídos, voy a hablar. Y le hablan a la tierra también: tierra, toda la tierra, escuche las palabras de mi boca. Y dice ahí, hermano, como lluvia se derrame mi doctrina. Mire, como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra, como suave lluvia sobre la verde hierba, como aguacero sobre el césped. Hermano, la enseñanza es agua, la palabra es agua. ¿Sabe qué dicen otras versiones? El discurso de la palabra es agua. El venir aquí con una necesidad de que el Señor nos hable por medio de su palabra, eso es llenarnos de agua. El no menospreciar la palabra, eso es llenarnos de agua. El pedirle al Señor que nos hable por medio de la palabra, eso es llenarnos de agua. El venir necesitados de que el Señor nos ministre su palabra, hermano, eso es venir a llenarnos de agua. Entonces este lugar, y el Señor así me lo ha permitido ver a mí, hermano, me lo ha permitido de alguna manera saborear así el Señor, que en este lugar hay fuentes de agua de vida eterna, que en este lugar hay agua de reposo, que en este lugar hay agua de limpieza, que en este lugar hay aguas que sacian, que en este lugar hay aguas que nos llenan, hermano. Este lugar es un lugar que el Señor ha abierto en esta ciudad para que nos llenemos de su agua. Entonces cada mensaje es rocío, cada palabra que se da a este lugar es agua, es doctrina, es enseñanza. Entonces, hermano, qué lindo que tengamos sed de esa agua. Qué lindo es que tengamos necesidad de esa agua, que podamos decir: Señor, yo voy a ir a tu casa no por cumplir, Señor, si es que yo no tengo nada que cumplir, si al final yo estoy endeudado con el Señor y yo solo soy un necesitado de Él en todo tiempo. Y venir a esta casa con necesidad, no por compromiso, no porque tenga que ir, no, hermano, venir porque hay una necesidad, así como el siervo busca, así buscamos la agua. Entonces la palabra, hermano, la doctrina, la enseñanza es agua. Mire, Juan 7:37 dice la palabra: en el último día, esta versión al día dice, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, si alguno quiere agua, si alguno anda bramando como el siervo, le estoy diciendo algunas cosas que no dice en el versículo, solo lo estoy acomodando aquí a la enseñanza. Si alguno anda bramando por agua, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Dice que con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Entonces, hermano, agua
es llenura del Espíritu Santo. Por eso lo que cantábamos ahorita, lléname, lléname, lléname de tu Espíritu. ¿Cómo debemos de pedir la llenura del Espíritu, hermano? Pero así con necesidad, jadeantes. Está buena esa palabra, jadear. Hermano, que pidamos con necesidad la llenura del Espíritu Santo. Entonces, mire, entre las cosas que la Biblia nos habla de agua es la palabra, la enseñanza, la doctrina, y también la llenura del Espíritu Santo es agua. Debemos de venir con necesidad de ser llenos de esa agua. Entonces, ¿cómo se han conectado las cosas, hermano? Por eso, mire, por eso, hermano, cuando el Espíritu Santo nos impulsa a hacer algo, no tengamos temor de hacerlo. Él sabe para dónde nos lleva. Aunque en el momento no lo entendamos, lo vamos a entender después. Yo me fui el martes con eso, cómo el Señor nos impulsó a que pidiéramos eso, agua, llenura. Y he estado, no como quisiera, hermano, me he perdido algunas prédicas, pero sí he estado conectado con lo que está ministrando en Guatemala. Y hoy, una de las pastoras que el Señor está levantando con una gran fuerza, hermano, hoy estaba predicando acerca de esto, de las aguas. Yo no iba a predicar de esto hoy, pero cuando yo escuché ese mensaje, digo, Señor, yo quiero obedecer a tu voz y quiero hablar de esto. Entonces, hermano, de realmente buscar una llenura del Señor. Mire, estaba estudiando y yo me fui a encontrar a la Biblia algunos depósitos que sirven para ser receptores de agua y que de repente se encuentra sin agua. O sea, fueron destinados para agua, pero están sin agua. La Biblia habla de que hay pozos sin agua. Ahí fue donde metieron a José. Hermano, un pozo es para que esté lleno de agua. Esa es su función principal. Un pozo se hace para que tenga agua. Y de repente un pozo se queda sin agua. Entonces, un pozo sin agua se convierte en cárcel. Ahí metieron a José, los hermanos, ahí lo metieron en un pozo sin agua. Elías fue llevado a un arroyo, pero de repente ese arroyo se quedó sin agua. Se secó ese arroyo, hermano, del arroyo. Que ya deje de fluir agua. Ahí están las citas bíblicas. En Juan capítulo 2 se habla de unas vasijas que están vacías. Las vasijas son para tener agua, pero de repente se quedaron sin agua, hermano. Mire, hermano, todo esto lo podemos aplicar a la vida personal, a la vida familiar y a la vida congregacional. La Biblia dice que nosotros somos vasos. La Biblia dice que nosotros somos vasijas de barro sí, pero somos vasijas. Pero a veces son vasijas sin agua. En segunda de Pedro, hablando de los ministros, hermano, dice que son fuentes sin agua, son fuentes secas, no tienen agua. En Judas se habla, hermano, de una nube sin agua, y que la nube sin agua es llevada para cualquier lugar, no tiene estabilidad. Para donde sopla el viento, hermano, para ahí va la nube sin agua, es movediza. Y en Apocalipsis habla de un río llamado Éufrates que se va a quedar sin agua, se va a secar, un río. Entonces, hermano, ¿cómo debemos de buscar la llenura? ¿Cómo debemos llenarnos de la palabra? Llenarnos de la palabra. ¿Cómo debemos llenarnos, hermano, cómo debemos llenarnos del Espíritu Santo? Pero hay lugares que cuando les falta el agua se ven en peligro. Ya estos que le voy a presentar ahorita no precisamente son receptores de agua, pero sí necesitan el agua. Hermano, qué importante es el agua, que hasta le llaman el vital líquido. Nuestro cuerpo tiene un gran porcentaje de agua, hermano. Yo creo que, si no estoy mal, hay más agua en nuestro cuerpo que músculos y que todo eso. Hay más agua. Nuestro cuerpo es agua.
Pero cuando un cuerpo se deshidrata, por ejemplo, hermano, está en problemas. Cuando un cuerpo no tiene la suficiente agua, está en problemas. Entonces yo me encuentro en la Biblia que hay herencias sin agua. Y fíjese, hermano, que este versículo, tal vez me lo colocan allá. Ese versículo tal vez no lo iba a mencionar mucho, pero me interesa porque es de familia. Está un padre que le había heredado a su hija una tierra, pero ese terreno no tenía agua. O sea, es una herencia sin agua. Entonces esa hija va donde el papá, hermano, persuadida por su esposo. Su esposo la persuade ahí y le dice: mira, es una hija de Caleb. Le dice: mira, pídale a tu papá, ella se llama Axa, pídale a tu papá que nos regale una fuente, hombre, estamos sin agua. ¿De qué nos va a servir esta herencia si no tenemos agua? Ella le dijo: dame una bendición. Ya que me has dado la tierra del Negev, le dieron la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. O sea, la tierra del Negev era la herencia de ella. Esa es la herencia que le heredó su padre, pero no tenía agua. Padres de familia, hagámonos una pregunta esta noche: ¿cuántos quieren dejarle herencia a sus hijos? Oh, yo quiero dejarle herencia a mis hijos, hermanos. Si el Señor se tardara, yo quiero dejar a mis hijos bien. ¿Qué padre no quiere dejar bien a sus hijos? Pero la herencia que les vamos a dejar, ¿tienen agua o no tiene agua? Porque si no tiene agua, en algún momento se va a perder. Entonces viene esta muchacha y ella se da cuenta de que la herencia que le dio su padre no tiene agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de abajo y de arriba. ¿Cómo está leyendo? ¿Cuáles fuentes le dio primero? Amados, ¿cuáles son las fuentes que debemos de heredarle a nuestros hijos primero? Usted no, piensa en otro. Pero ¿cuál es la realidad del mundo hoy? ¿Por qué se están esmerando más los padres hoy? Se están empeñando en las fuentes de abajo primero, sin importar si hay fuentes de arriba. Pero usted y yo, como somos entendidos de la palabra, empecemos a actuar conforme a la palabra. Empecemos a buscar para nuestros hijos la herencia de arriba primero, las fuentes de arriba. Y cuando esas fuentes de arriba se abran, automáticamente se van a abrir las fuentes de aquí de abajo también. Entonces, pero no valoremos más lo terrenal que lo espiritual, hermano. Aprendamos a heredar bien a nuestros hijos. Aprendamos a dejarle una buena herencia a nuestros hijos, que sea completa, hermano. Una herencia que sea completa. Una herencia que sea completa es que nosotros primero vamos a buscar que nuestros hijos queden heredados con las fuentes de arriba. Y que también en algún momento el Señor nos va a permitir, hermano, también heredarles las fuentes de aquí abajo. Eso es, primero busquemos que nuestros hijos se hereden lo espiritual, para que después hereden lo material. Una fuente terrenal, si no está alimentada con una fuente espiritual, se seca. En algún momento se seca. Entonces aprendamos a Caleb. Caleb es un hombre ejemplo en la Biblia. Caleb es un hombre, hermano, extraordinario en la Biblia. Y entonces en esta etapa de su vida, donde ya está heredando a sus hijos, él nos enseña algo: que a nuestros hijos hay que dejarle herencias de arriba y herencias de abajo. Y no solo enfocarnos en lo de abajo, hermano. No importa que mis hijos no vayan a la iglesia, no importa, pero es que estamos trabajando, tenemos que atender todos nuestros negocios y que tienen que hacer esto y que lo otro. Cuidado, no solo estemos enfocados en las fuentes de abajo, porque esas fuentes en algún momento se agotan. Pero cuando nos esforzamos en dejarle primero a nuestros hijos las fuentes de arriba, esas fuentes van también a generar que las fuentes de abajo se abran para nuestros hijos. Entonces quería leerle eso. Pero, hermano, yo quiero hablarle de una casa. Dios santo, hermano.
De veras que quería decir muchas cosas, pero Dios es bueno, Dios es bueno. Yo no me voy a quejar porque lo que el Señor está haciendo es glorioso. Mire, hay casas que no tienen agua. Hermano, hay casas que no tienen agua. Ahí están los versículos. Mire, hay herencia sin agua. Puede haber un país sin agua. El domingo creo que vamos a hablar de esto. Hermano, puede estar un palacio sin agua, una ciudad sin agua, un valle sin agua. Pues un desierto obviamente no tiene agua, pero hay mucho que sacar ahí del desierto. Pero hermano, ¿qué tal el punto número 7? Una casa sin agua. Yo quiero hablar de eso, de una casa sin agua. Porque el Señor Jesús llega a las bodas de Canaán. Hermano, el Señor llega a las bodas de Canaán. Ahí en Juan capítulo 12 está ese, ahí lo puede leer usted, del 1 en adelante. El Señor es invitado a unas bodas. Y hay un problema en medio de esas bodas, se les termina el vino. Pero cuando el Señor empieza a investigar por qué se les terminó el vino, es porque las vasijas de esa casa estaban vacías, estaban sin agua. Usted sabe que el vino representa gozo, alegría en un hogar. ¿Por qué se puede terminar el gozo en una casa? ¿Por qué se puede terminar la felicidad en una casa? ¿Por qué solo hay conflictos en una casa? ¿Por qué no hay entendimiento en una casa? ¿Por qué solo se habla de pelea, hermano, de divorcio, de esto y lo otro en una casa? Se terminó el vino. ¿Y por qué se terminó el vino? Porque se terminó el agua. Entonces, qué importante es que nuestras casas estén provisionadas con agua. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Este es un lugar donde todos deberíamos de traer nuestro cántaro espiritual para llenarlo aquí y hacer ese viaje que hizo la samaritana de llevar agua, pero una agua diferente a su casa, y empezar a llenar su casa con el agua de Dios, con el agua de Dios, con el agua de Dios, con el agua de Dios. Hermano, venir a este lugar no solo a llenarnos nosotros, lindo que nos llenemos nosotros, pero traigamos un recipiente aparte para que llevemos a la casa, llevemos esa agua de Dios y empecemos a ministrar nuestras casas con esa agua. Donde hay agua no va a faltar vino. Donde hay agua no va a faltar vino, hermano. Donde está la palabra de Dios, donde está la llenura del Espíritu Santo, no va a faltar el gozo en esa casa. En esa casa va a haber alegría, en esa casa va a haber gozo, en esa casa va a haber paz, en esa casa va a haber bendición. Pero aprendamos a venir a este lugar y llenarnos nosotros, amén. Pero también llevar, hermano, nuestro cántaro de agua, llevarlo a nuestra casa y que nuestras casas estén llenas con el agua de Dios. Entonces, amados, es que la familia es un regalo de Dios, hermano. La familia no podemos descuidarla. Nuestras casas no podemos descuidarla. Tenemos que llenarnos, iglesia. Este es un tiempo de llenura. Este es un tiempo donde nos tenemos que llenar de esa agua. Entonces, en esas bodas el problema no era tanto el vino, sino que las vasijas estaban vacías. La instrucción de Jesús fue: llenen esas vasijas. Punto bien importante. Jesús no va a llenar las vasijas. Los que vamos a llenar las vasijas somos nosotros. O sea, eso no lo va a hacer el Señor por usted ni por mí. No. Él dio una instrucción: llenen las vasijas. O sea, él bien la hubiera podido llenar con su poder, hermanos. Jesús las llena. Pero el Señor no va a hacer cosas que nos corresponden hacer a nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Que nada te detenga a venir a la iglesia a llenarte de su agua. Que nada nos detenga a venir a la iglesia, a venir aquí a este pozo a llenarnos del Señor y llevar esa llenura a nuestras casas. Llena tus vasijas de agua, llena las vasijas de tu casa de agua, llénalas, hermano, porque lo que nosotros no podemos hacer, entonces ahí entra el Señor. El vino lo va a convertir el Señor, pero cuando hay agua. Si en las vasijas no hay agua, no hay conversión de vino. Pero si nuestras vasijas están rebosantes de agua, allí el Señor va a llegar a hacer el milagro de convertir esas aguas en vino. ¿Sabes qué, hermano? Esos momentos simples, esos momentos que no tienen sabor, esas cosas que no les encontramos ni pie ni cabeza. Bueno, cuando hay agua en una casa, el Señor le empieza a poner sabor a esas cosas que de repente no le encontramos sabor. Empezamos a disgustar eso rico
El vino, hermano, el vino tiene un sabor delicioso. El vino es alegría, es gozo. Empezamos a encontrar deleite en nuestra casa. Empezamos a encontrar deleite en nuestros hijos. Empezamos a encontrar deleite en nuestro cónyuge. Empezamos a lo que tenemos. Ya no andamos viendo qué tiene el vecino. No, empezamos a disfrutarnos lo que tenemos. Y empezamos a decir: qué bendecida está mi casa, Señor. Qué bendecida, cómo has bendecido mi vida, cómo has bendecido mi matrimonio, cómo has bendecido a mis hijos, cómo has bendecido mi hogar. Hermano, le empezamos a encontrar un deleite a nuestra casa cuando esa agua es convertida en vino. Entonces, casas llenas de agua, casas llenas de palabra, casas llenas del Espíritu Santo. Cuando Jesús va a otra casa, llamado de un hombre llamado, hermano, Simón el leproso. Eso está en Lucas 7:44. Entre las cosas que el Señor le dice a ese Simón leproso, le dice: mira, verso 44, mira a esta mujer. Esa mujer que llegó ahí con el perfume y que derramó sus lágrimas ahí, hermano. Esa mujer que se postró, esa mujer que quebró ese perfume tan valioso a los pies de Jesús, y la empezaron a criticar. Entonces Jesús les dijo: mira, esta mujer, yo entré a tu casa y no me diste agua para lavar los pies. Esa era otra casa sin agua. Una casa sin agua, rapidito voy a decir esto: una casa sin agua siempre está viendo los errores de los demás. Una casa sin agua siempre está criticando a otros. Una casa sin agua siempre se está fijando en lo que otro hace. Esa mujer pecadora, si el Señor supiera quién es esa mujer que está ahí postrada, no se dejaría tocar los pies. Una casa sin agua siempre está juzgando el error de los otros. Nunca se revisa a sí mismo, hermano. Esa es otra casa que llegó Jesús y no encontró agua. Pero yo me quiero detener en estos 10 minutitos más. Quiero detenerme en una casa. Seguramente el domingo voy a tener que decir otras cosas de esta casa. Lucas 22:8. Mire, hermano, honestamente se lo digo, qué poco hemos hablado de esta casa. Pero esta casa realmente, hermano, es una casa insignia, hermano. Yo quiero revisarla más a detalle, fíjese. Yo quiero escudriñar más esta casa, porque realmente qué vergüenza para uno como pastor. Sí, qué vergüenza no predicar más de esta casa, no empezar a resaltar más esta casa. Leamos, dice: entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparar la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde deseas que la preparemos? Y él les respondió: de aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Sigan ese hombre que lleva el cántaro. Síganlo a la casa donde él entre. Esa no era una casa sin agua. Esa era una casa que tenía agua. Esa es una casa que se abastecía con agua. Por eso le digo, hermano, que se convierte este lugar en un pozo de espiritual, en un pozo de bendición, no de religiosidad. Aquí no venimos a traer religiosidad, aquí venimos a traer desagua que se llevó la samaritana cuando se encontró con Jesús. Y que cada uno de nosotros traigamos nuestro cántaro espiritual para llenar ese cántaro y llevarlo a nuestras casas. Así como ese viaje que estaba haciendo ese hombre, estaba llevando agua. Entonces, mire que el que llevaba agua no era el dueño de la casa, quizás era un trabajador, pero el punto es que esa casa, ese cántaro iba para esa casa. Entonces le dijo: le diréis al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? La casa que tiene agua. Vayamos diciendo algunas cosas mientras leemos. La casa que tiene agua tiene un lugar apartado para Jesús. La casa que tiene agua tiene una habitación en la cual dice: esta habitación es para atender a mi Señor. Eso es vida devocional.
Esto es que tenemos un lugar, un espacio donde buscamos al Señor. La casa que tiene agua, hermano, tiene un lugar de intimidad con el Señor. Tiene un aposento alto. Dice ahí, hermano, que entonces Él nos mostrará un gran aposento alto. Solo eso es una enseñanza, porque es un lugar que está separado de la tierra. Es un lugar espiritual. Es un lugar que no tiene contacto con lo terrenal, sino que es un aposento alto. Solo eso me habla de altura. Solo eso me habla que hay que despegarse de la tierra para buscarlo a Él, hermano, en un lugar espiritual. Es una casa, mire, una casa con agua. Es una casa que tiene un aposento alto para el Señor. Entonces dice, ellos fueron. Mire, otra cosa dice que es un aposento alto. Ahí tendríamos que es un dispuesto. Cuando se estudian otras versiones, hermano, ¿qué revelación había tenido el dueño de esta casa? Pensemos un poquito. ¿Cómo el dueño de esta casa se había dado cuenta que en algún momento iban a llegar a preguntar por esa habitación? Revelación. Un lugar que tiene agua tiene revelación de parte del Señor y se anticipa a los deseos del Señor, se anticipa a las necesidades del Señor, se anticipa a lo que el Señor le va a pedir. Por eso le digo, tenemos que hablar más de esta casa y seguramente el domingo vamos hermano, a desenredar algunas cosas ahí para entenderlas mejor, porque tenemos que hablar de esta casa. Ahí esta casa no era una casa sin agua, era una casa que tenía agua, hermano. Y entonces empezamos a ver algunas cosas. Tenía aposento alto. Es una casa que sabía que Jesús le iba a llegar a pedir una habitación. Es una casa que la tenía preparada esa habitación. Hermano, cuando vamos a estudiar, usted busca ese versículo, el 12, del 12, lo busca en diferentes versiones. Cuando dice un lugar dispuesto, otras versiones, si no estoy mal, hermano, en algún momento lo estudié esto, pero tengo que ir a refrescarlo. En algún momento yo estudié que en otras versiones decía un lugar amueblado. Amueblado. ¿Hay alguna versión? ¿Cuál es? Es que yo lo estudié hace mucho tiempo, pero sí me recuerdo que otras versiones dicen que ese hombre tenía un lugar amueblado. ¿Cómo le llegó esa revelación? Un hogar que tiene agua le sabe los gustos al Señor y se prepara para recibir a su Señor. Qué importante es el agua en nuestras casas, hermano. Qué importante es que llenemos nuestras casas de agua, hermano. Qué importante es que llenemos. Ahí está la versión. Gracias, amado. Él les mostrará en la planta alta, en vez de aposento alto, dice esta versión, en la planta alta, una sala amplia. Mire qué lindo. Y amueblada. O sea, ese había preparado ese lugar, lo había preparado solo para el Señor. Hermano, oh, qué lindo que nuestras casas se preparen para recibir al Señor. Pero para eso se necesita agua. ¿Cuál fue la señal de Jesús para decirle a sus discípulos: ese es el lugar correcto? ¿Cuál fue la señal? El agua, el cántaro. Esa fue la señal. Hermano, no fue otra la señal. La señal es al lugar donde miren que ese hombre que lleva el cántaro entra a la casa. Díganle al dueño de esa casa dónde está. No le van a decir: fíjate que el Señor dijo que prepararas un lugar, porque no, ¿dónde está el lugar? Ya estaba preparado. Ya estaba preparado. Ya lo tenía amueblado. Qué revelación había tenido ese hombre, hermano. Iglesia amada, entendamos la importancia de ser casas con agua. Entendamos la importancia de una casa llena de palabra y llena del Espíritu Santo. Entonces, en esa casa dice que ahí fueron, encontraron todo tal como Él les había dicho y prepararon la Pascua. Ok, ahí está la historia. Pero es importante que analicemos algo. En esa casa fue donde se celebró la Pascua más importante de la historia. Porque Jesús dijo, más abajito hay unos versículos ahí donde Jesús dijo: ¿cuánto he esperado este momento?
O sea, el momento más esperado de Jesús fue en esa casa. El momento más esperado, porque Jesús dijo: cuánto he esperado este momento. Le dijo a sus discípulos, pero ya estando en la casa, sentados a la mesa. Hermano, ahí fue la última Pascua. Él dijo cuánto he deseado este momento. Allí se instituyó la mesa del Señor en esa casa. O sea que la primera Santa Cena, interesante que veamos estos datos así fríamente. La primera Santa Cena no fue en una iglesia, no fue en una sinagoga. La primera Santa Cena de la historia fue en una casa. Por eso le digo, qué casa más importante es, hermano. ¿No le parece que esa casa tiene una estrellita ahí, hermano? ¿No le parece que en vez de estar dándole tanta publicidad a otras cosas, no le parece que nosotros podríamos decir: qué casa es esa? La primera Santa Cena de toda la historia fue en esa casa. La Santa Cena donde Jesús partió el pan y dijo: esta es mi carne. Levantó la copa y dijo: esta es mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Siempre que lo hagáis, recordad este momento. ¿Cuál momento? El momento que pasó en esa casa. ¿Qué casa más importante es, hermano? Hermano, en esa casa, lo vamos a ver el domingo, pero le voy a ir adelantando algunas cosas. En esa casa fue donde Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Qué importante esa casa, hermano. Tenía agua. Tenía agua. En esa casa fue donde se descubrió la traición de Judas. Allí dijo el Señor, sentado a esa mesa, dijo Jesús: aquí hay uno entre ustedes que me va a entregar. O sea, en esa casa había revelación no solo de las cosas buenas, sino que cuando el enemigo se quiera levantar con nuestras casas, qué importante, una casa que tiene agua puede descubrir los planes malévolos del enemigo en contra de la familia y nos podemos anticipar a él. O sea, esto es importante que lo veamos así. Ahí el Señor le desnudó el corazón a Judas, hermano. Él le dijo: aquí hay uno que me va a entregar. Hermano, una casa con agua va a tener la capacidad de que cuando algo malo se quiera levantar en contra de nuestra familia, el Señor va a permitir que nosotros nos anticipemos al enemigo y desenmascaremos toda obra del diablo, que el Señor le reprenda en contra de nuestras familias. Pero es necesario tener agua. Es necesario tener agua. En esa casa pasaron muchas cosas, hermano. Hay que leer, mire, hay que leer todo lo que pasó en Juan capítulo 13, todo lo que pasó en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 15. Ahí en Juan, ¿qué dijo el Señor en Juan capítulo 15? Yo soy la vid verdadera. Este mensaje fue en esa casa. En Juan 14, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa declaración la hizo Jesús en esa casa. Hermano, ¿cómo quedó esa casa después de que Jesús salió de ahí? ¿Cuántas verdades quedaron inscritas en esa casa cuando Jesús salió de ahí? En el capítulo 13 el Señor le lava los pies a sus discípulos. Ahí hay una enseñanza hermosa porque les enseña a los discípulos: ustedes siempre me han llamado maestro, pero yo no soy maestro solamente, yo soy Señor y maestro. ¿Cuánta enseñanza se dio en esa casa? Hermano, en resumen, qué importante es tener agua en nuestras casas. Qué importante es llenar nuestras casas de agua. Hermanos de alabanza, pueden subir. Yo no quise abusar de su tiempo. Hasta aquí vamos a dejar este mensaje. Hay mucho que decir ahí, hermano, pero en resumen, casas con agua. Casas con agua. Que se llenen, hermano. Llevemos agua espiritual a nuestras casas. Póngase de pie. Y que el Señor nos permita, hermano, de veras, que el Señor nos permita comprender su palabra. Comprender su palabra. Yo le ruego que cierre sus ojitos y hoy no le vamos a pedir nada más al Señor: Señor, yo quiero ser como ese hombre
que tenía esa habitación apartada para ti. ¿Cuántas cosas se movieron ese día en esa casa, hermano? Es impresionante. Tenemos que ir a revisar eso. Mire, si usted recibe la palabra esta noche, yo le aconsejo, tal vez se lo pediría, se lo ruego para que entremos en esta misma conexión y el domingo vengamos un poquito mejor estudiados. Vaya, léase Juan capítulo 13, 14, 15, 16 hasta el 17. Todas esas cosas que pasaron en esos 5 capítulos están en esa casa. Y que el Señor le permita abrir los ojos a usted ahí mientras lee. Vaya haciendo sus apuntes y al final haga un recuento. ¿Cuántas cosas pasaron en esa casa? Por ser una casa con agua. Yo creo que hasta en el capítulo 18 dice que el Señor salió de esa casa y se fue al monte con sus discípulos. Pero todo lo que pasó en el 13, 14, 15, 16, aún la oración, ese es impresionante. El capítulo 17 de Juan, esa intercesión que hace Jesús, la intercesión de Jesús fue en esa casa. Qué impresionante, hermano. Yo hoy en la tarde no me ajustó el tiempo para revisar todo, pero lo voy a ir a escudriñar bien para el domingo compartir esto. Pero esta noche, digámosle al Señor: Señor, yo quiero ser una casa con agua. Yo quiero ser una casa con agua. Esa señal de agua atrae a Jesús. Quiero estar en tu presencia. Casas con agua, casas con agua. Llénate del Señor y llena tu vasija. En el nombre de Jesús. Oh, papito, queremos ser como ese hombre que tenía ese lugar preparado para Jesús. Estar contigo. Ese lugar estaba de alguna manera señalado por el agua. En el nombre de Jesús. Si hay alguien esta noche que quisiera reconciliarse con el Señor, venga aquí enfrente. El Espíritu Santo quiere llenarlo a usted también. Si hay alguien que quisiera reconciliarse, hay alguien que quisiera aceptar a Cristo, hay alguien que quisiera entregarle su vida a Jesús esta noche aquí entre nosotros, yo le hago el llamado aquí enfrente, así rapidito, para que oremos. Venga, 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 póngase a cuentas con el Señor para que el Señor le dé esa agua y usted pueda ir a ministrar su casa con esa agua. En el nombre de Jesús. ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Ven, ven, ven. En el nombre de Jesús te hago el llamado. Vamos. Ven a las aguas. Venid a mí, dijo el Señor, todos los sedientos, venid a mí. En el nombre de Jesús. Entrégale tu vida a Cristo. Si hay alguien entre nosotros que necesita arreglar su vida con el Señor, ven, recibe esta invitación de parte del Señor. De parte del Señor recibe esta invitación. Ven, deja tus temores, deja tus dudas, deja tus miedos, deja tus temores. Ven, ven, llénate del Señor. Llénate del Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Oh, aleluya. Nos llenamos de esa agua, Señor. Nos llenamos de esa agua. Oh, Señor. Necesito
necesito Que su cántaro se llene esta noche. Unos minutitos más. Que su cántaro se llene esta noche. Que su cántaro, que nuestros cántaros se llenen. Oh, aleluya. Lleva esta agua. Lleva de esta agua a tu casa. Lleva de esta agua a tu casa. Llévala. Mi vida está llena. Lleva de esta agua a tu casa. Llena tu cántaro. Eso es una labor nuestra. Eso es una labor propia. Llena tu casa. Llena tu vasija, tu cántaro. Llénalo. Dígale al Señor: mi casa ya no va a ser más una casa sin agua, Señor. Hoy he decidido llenar las vasijas de mi casa. Hoy he decidido llenar de agua las vasijas de mi casa, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Mi casa está llena de ti. Aleluya. Yo sé que estás Aleluya. allí, Señor. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Hoy nos llenamos de ti, Señor. Mi familia está llena de ti. Yo sé que estás ahí. Aleluya. Sí, Señor. Mi familia está llena de ti. Gracias. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Yo sé que estás allí. Oh, gracias, Señor. Que la palabra del Señor no regrese vacía. Y que nuestro entendimiento hoy pueda estar pleno y poder ministrar nuestras casas con el agua de Dios. Que cada una de las vasijas que conforman la casa estén llenas de agua. Padres, hijos, llenos del agua. Casas llenas de agua. En el nombre de Jesús. Padre, recibimos tu palabra. Nos vamos de este lugar llenos de esa agua, llenos y con nuestras vasijas llenas, con nuestros cántaros llenos, para ir a bendecir nuestros hogares, para ir a bendecir nuestras casas. En el nombre de Cristo, llévanos con bien y bendición, guárdanos, protégenos. Que tu mano poderosa siempre esté para acompañarnos en todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Que Dios le guarde, amado. Que Dios le bendiga.